Yo creía que un virus era pues, cuando tienes mocos o te quedas 2 días en la cama sin ir al colegio. La Organización Mundial de la Salud extrema la alerta ante un nuevo virus procedente de China. Lo importante es la detección, porque en las últimas horas el número de casos se ha multiplicado. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la alerta internacional por el brote de coronavirus de Wuhan. El coronavirus mantiene a 50 millones en cuarentena. Todos los países tendrán que coordinar medidas para combatirlo. 10.000 personas infectadas en solo 2 meses. El número de casos no para de crecer. Al parecer, una pandemia es cuando una enfermedad se extiende por varios países o cuando ataca a casi todos los individuos de una región. Parecía que era mentira. Era algo que tú has oído muchas veces virus y has escuchado muchas cosas, pero bueno, aquí nunca prácticamente ha llegado nada. El 13 de marzo nos llega el documento diciéndonos que se cierran las residencias. Esa inquietud, ese no saber qué es lo que va a pasar, ahora qué hacemos. Y yo creo que todo el mundo lo vivimos muy mal porque no sabíamos cómo teníamos que actuar ni qué es lo que íbamos a hacer. De hecho, a lo mejor le decía a mis amigos, sí, de verdad que no sois alarmistas, que no va a ser nada, si la gripe mata a mucha más gente. Realmente nunca pensé que iba a pasar esto. Tuvimos que empezar a tomar una serie de decisiones porque ya veíamos que la pandemia se estaba apoderando de nosotros. Recuerda que el día, no sé, como ya lejano. Han pasado tantas cosas y tan pocas desde entonces. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Lo cierto es que yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Veía a señores y señoras sin parar de hablar por la tele. A mis padres se les veía preocupados. Se oía mucho hablar de un virus que estaba matando a mucha gente en España y en todo el mundo. Pues estábamos preparando, de cara ya al 1 de marzo, preparando todos los actos de cara a fallas y ahí nos pilló. Todo era muy confuso. Esto es una situación, ha sido una situación nunca vivida. No pensábamos que en pleno siglo XXI podíamos vivir algo así, pero hubo que adaptarse a las circunstancias del momento. La cosa se va complicando hasta que llega un momento donde se suspenden las fallas y ahí a todos ya nos pilla a contrapié, como diciendo, vale, esto es gordo. Al principio había mucho caos, ¿no? Pues porque venían cosas de consellería que publicaban una cosa hoy, otra la publicaban mañana, nosotros reuniones continuas para hacer frente un poco a esta situación, reorganización del equipo, pues personas que cada uno llevábamos nuestros programas, personas que tuvieron que asumir el programa de emergencia. Y salió el presidente, dijo que había que cerrar todas las empresas que no fueran esenciales. Yo estaba en casa y bueno, me quedé un poco como diciendo, yo no voy a cerrar, yo no puedo. Y al final tengo que cubrir una empresa, tenemos que dar trabajo a los que estamos aquí. A mí se me hacía un mundo cerrar. En un principio, pues bueno, todos veíamos en los primeros días del mes de marzo que algo empezaba a pasar y de hecho, pues nosotros el día 13 de marzo, un día antes, yo tuve que tomar una serie de decisiones como fue cerrar los parques, cerrar las escuelas infantiles que son propiedad municipal, cerrar los locales de jubilados. Luego, durante un par de días, ya llegaron todas las decisiones más importantes que tomó tanto el presidente del gobierno como la Generalitat. Y a partir de ahí, con un mando único ya a nivel estatal, lo que hemos hecho ha sido ir cumpliendo todas las instrucciones que nos han dado. Nunca me había encontrado en esa situación de ahora ya no dependo del ayuntamiento, ahora no es el concejal de policía el que me da las órdenes, ahora no es el alcalde el que me da las órdenes me vienen de delegación de gobierno que a su vez la marca el Ministerio del Interior. Empezábamos a escuchar noticias que los supermercados no sabíamos si nos iban a abastecer, se creó muchísima tensión en el trabajo. Teníamos miedo hasta que ya por los medios de comunicación ya empezamos a oír lo que estaba sucediendo, que empezaron los casos a ingresar en hospitales, a desbordarse todos. O sea, ya nos dimos cuenta que había una situación, estábamos en un momento de situación muy grave. Hasta que no vi el confinamiento y lo típico estás en la tele viendo al Pedro Sánchez diciendo que cerraban la persiana, hasta ahí yo no pensé, madre mía.
Me sentía raro, más bien desorientado, como cuando llegas a un sitio que nunca has estado y todo es nuevo. Los supermercados estaban llenos de gente y vacíos de comida. No se podía salir de casa. Internet y la televisión solo hablaban del coronavirus. También se hablaba de una curva que, la verdad, nunca llegué a entender muy bien. Empezamos a actuar presencialmente desde el primer día. Han habido compañeras y compañeros que han estado en casa trabajando con teletrabajo, o incluso hemos tenido gente que ha estado de baja médica. Mascarillas, todo el mundo quería mascarillas, todo el mundo quería geles hidroalcohólicos, las grandes superficies no tenían, las pequeñas superficies tampoco, la gente no sabía a quién acudir y muchas veces pues acudíamos a nosotros. Todo el colectivo chino que trabaja en el polígono de La Cova, la verdad es que se volcaron con la policía a la hora de facilitarnos mascarillas, gel hidroalcohólico. Fueron los primeros que nos facilitaron, porque al principio de la pandemia no había material de protección, es decir, protección sanitaria, y fueron ellos los que nos proporcionaron guantes, es decir, y les estuvimos y les estamos muy agradecidos por cómo se implicaron. Recogida de análisis, llevar los productos farmacéuticos, ir a las farmacias de los hospitales, es decir, todo lo que corresponde a asistencia primaria, bueno, también en ambulatorios, llevar de todo, un poco de todo. Algunos tuvieron que ir a casa sin poder trabajar, otros teletrabajando en casa. Nos había cambiado todos la pandemia. Tampoco hay ya tanto trabajo en este sector como para poder tener pues, mochilas bien llenas para poder, en una causa así, tener de dónde tirar, por lo cual la sensación que te queda en tu casa cerrado, con muchos pagos a realizar y sin poder generar, pues es muy mala, es muy mala. Al final estás en tu casa, la cabeza no para, estás pegándole vueltas a todo, cuándo van a abrir, cómo van a abrir, si cuando abra tendré trabajo, con pedidos que ya no podíamos fabricar y con la incertidumbre de lo que iba a pasar. Los protocolos los cambiaban casi a diario. O sea, nos mandaban al grupo de trabajo un protocolo que era un tocho, que te ponías a leerlo y decías, uff. Y en 48 horas el protocolo había cambiado y ahora no se pueden usar nebulizaciones. Ahora el paciente, no, todo telefónico, pero no sé cuánto. Si tiene febrícula, hay que hacer esto. Tiene que ir solamente el médico a la casa y el enfermero solo sube en caso de necesidad. Momento de estrés hemos tenido muchos, pero hemos tenido muchos también por el desconocimiento. Desde el momento que te dicen que hay un bichito que está haciendo mucho daño y que las personas mayores son muy vulnerables, pues eso nos hizo que cada sintomatología que aparecía pensáramos, nos diera miedo, inmediatamente contactáramos con Salud Pública, con el Centro de Salud de Manises, y de hecho, con respecto a Salud Pública y el Centro de Salud de Manises, tengo que dar las gracias porque han estado en todo momento ahí. Levantabas el teléfono y lo sigues levantando y están ahí. No puedo negar que al principio era divertido. Estaba todo el día en casa con mis padres. Hacíamos un montón de videollamadas con mis amigos, con mis yayos. Jugaba a los cromos con mi madre. Preparaba la comida con mi padre. No tenía que ir al colegio ni ellos a trabajar. Jugaba al balón, a juegos de mesa. Vi 1000 películas, 1000 series. Hice hasta un videoclip. No veías nadie por la calle, ibas solo. Llegabas, el hospital nos cedió para poder aparcar en el parking del hospital y así salir del parking y ir directo al trabajo. No te relacionabas casi con la gente, era como todo, como si fuera una película, como si estuvieras en un sueño del que quieres salir y dices, ¿esto es verdad? ¿Está pasando? ¿Va a durar mucho? El aeropuerto de Manises, con el tráfico de viajeros que tiene, y de pronto ver ese aeropuerto cerrado, que parecía como una ciudad abandonada donde los papeles se los llevaba el viento por el medio de la calzada, resultaba muy impactante. Porque claro, tú pensabas que esto, en una semanita, esto está hecho. No, esto iba a más, a más, a más, a más. Y claro, veías que cada vez venían más casos, cada vez se complicaban más, cada vez había más gente en UCI y la gente de UCI cada vez más malita. Como muy pasito a pasito, un paciente, 2 pacientes y en una semana, menos 4 días, fue todo un boom. Una UCI no podía dejar de funcionar. Unos pacientes sanos, sin COVID, tenían que seguir siendo atendidos.
se movieron a otro servicio abajo, luego arriba, luego abajo, luego se amplió la UCI COVID porque seguíamos teniendo ingresos, se prepararon hasta quirófanos para recibir COVID. Y no era gente de 60, de 70, no, había gente, hemos tenido un chico de 38 años, no sé si han sido 80 días o 60 y tantos días. Por las noches piensas, no duermes, tal, voy mañana, una rutina, te vestías a las 9 de la mañana, te quitabas los EPIs a las 4 de la tarde para comer, si podías comer, para beber agua, te tenías que aguantar todo, no podías desvestirte para beber un vaso de agua. Hasta yo desde mi casa podía percibir que esto era algo muy gordo. Todos los días estaba muriendo gente, subía el número de infectados, faltaba sitio en los hospitales, escuchaba hablar a mis padres de quedarse sin trabajo y que el dinero se estaba acabando. Gente que ha venido en el mes de marzo o el mes de febrero y no estaban empadronados porque se quedaron confinados y los niños estaban incluso sin ir a los colegios, ¿no? Vino muchísima gente pues con otra problemática que nunca había venido y que pedía una ayuda puntual pues por el estado en el que nos encontrábamos. Eso era una cosa que te decían, es que yo no sé si estoy en un ERTE, no estoy en un ERTE, no sé dónde estoy. Los despidieron, bueno, no los despidieron, cerró la empresa, no les dieron mucha información y la gente te venía muy desesperada. De nosotros dependen 6, 7 familias y para nosotros es una prioridad que estas familias, aparte de las nuestras, que puedan salir adelante. De hecho, yo ahora mismo a nivel de trabajo no tengo tampoco para mantener todos los que tengo aquí trabajando, pero no hemos despedido a nadie. Era, por una parte, ver ellos cómo estaban, cómo se encontraban, porque había gente que vivía sola y luego había personas que los hijos de alguna manera iban, pero estos hijos también se habían quedado confinados. Entonces tendríamos que ver de qué manera les hacíamos llegar o cubrir las necesidades que ellos tenían. Personas sin hogar que tienen acrecentado el riesgo, ¿no?, cuando son mayores y cuando no son mayores pues en una situación de confinamiento. Imagínate una persona que no tiene ningún domicilio fijo o que no tiene directamente un hogar, un techo, ¿no? Tenían una normalidad de acudir a un centro ocupacional o a algún centro de día y que tenían su marcha. De repente el decirles no, te tienes que quedar en casa y mantener tu vida diaria dentro de un espacio reducido, pues complicaba las cosas. Pues claro, a los niños se les rompió todos los esquemas, no solamente esa parte de ir al colegio y hacer las actividades y están ocupados, es que claro, nosotros también tenemos casos de intervención que son familias muy vulnerables y esos niños han tenido que ver que no podían salir de casa y allí se puede disparar cualquier cosa, ¿no? El primer día, el 14 de marzo, empezamos a repartir sobre todo a las superficies donde se estaban dando los primeros servicios esenciales, farmacias, mercados, las pocas mascarillas que habían, esa gente que estaba repartiendo y atendiendo al público todo el día pues necesitaba estar protegida y ahí fue donde empezamos y de ahí lo que hicimos fue que fuimos enlazando un servicio con otro y ya fue un no parar pues durante más de 60 días. Estar a lo que te marcaba delegación de gobierno y sobre todo controlar que las medidas restrictivas que se habían marcado se cumplían. Básicamente esa era la función, aparte del resto de funciones propias de la policía local, es decir, no hemos dejado de hacer nada que la policía local no hiciera. Igual es porque tengo gente cercana, pensaba mucho en los sanitarios y se estaba valorando mucho su trabajo y el de toda la gente que estaba en primera línea. Ya que cada minuto que pasábamos en casa expectantes, a ellos les iba complicando más y más. Yo me acuerdo que el jefe de la UCI nos daba ánimos todos los días y nos decía, chicos, este no va a ser el peor turno de esta pandemia. Y te lo creías, pero realmente todos a cuál peor. El día a día pues se va llevando porque gracias a Dios tienes un buen equipo y los compañeros entre nosotros mismos nos vamos apoyando. Pero cuando ves que hay algún compañero que ha caído dices, ostras, es que el próximo puedo ser yo. Te planteas muchas cosas, a lo mejor trabajar aún mejor, el dedicarte más y ir con mucho más cuidado. Y el personal que entraba en la zona cero, desde el minuto 1 iba con el traje o el EPI o la bata quirúrgica, más aparte sus calzas, su gorro, su triple guante, doble mascarilla y la visera. Haber estado todo el día con 15 pacientes positivos,
críticos y llegar a casa con mis padres y mi hermano de 18 años como si nada. En pleno estado de alarma me fui sola a un piso que no sabía que yo no quería irme, me fui por obligación, por mis padres. Me voy sola a un piso en el que nunca he estado, con vecinos que nunca he visto, en plena pandemia. Menos mal que por una parte a las 8 de la tarde salíamos todos a reconocer el esfuerzo de aquella gente que estaba dándolo todo. Eso será un momento pues bastante conmovedor, ver a la gente en los balcones aplaudiendo, pues todos unidos y solo teniendo la misma misión, que era poder vencer al virus. Sobre todo nosotros íbamos a las residencias, al ambulatorio, vamos al centro de atención primaria, a los hospitales, sobre todo a la puerta de urgencias, precisamente el colectivo de bomberos, Policía Nacional, Policía Local y nosotros, Protección Civil, a aplaudir concretamente a los servicios sanitarios. Gracias, gracias, gracias. Los aplausos han sido muy, pues, si nos aplauden a los sanitarios a las 8, a los pacientes yo creo que mucho más, ¿no? Porque los que han salido han luchado mucho, los que no han salido han luchado también. Les hemos felicitado por los días de sus cumpleaños, a los niños, a los no tan niños, a los mayores. Les hemos hecho pues que se sientan a gustos unos minutos y la verdad ellos nos lo han agradecido muy bien, nos han traído regalos, nos han felicitado desde muchas partes, redes sociales. Hemos tenido refuerzos. De otros departamentos han venido, que eso ha sido también muy importante. La labor del voluntariado y de protección civil nos ha ayudado muchísimo. La ciudadanía que ya nos conocía ha visto otro lado de nosotros mismos, nuestro lado más humano, apoyando al ciudadano, apoyando a la gente. Sin, primero, no pedir nada a cambio, segundo, no importarnos las horas, no importarnos el riesgo. Nosotros también tenemos familia y yo concreto tengo personas de riesgo en mi mujer. Estás haciendo el bien por los demás, por tus vecinos, por tus vecinas y por la ciudadanía en general. Y ese es el mayor beneficio que podemos tener las personas que somos voluntarias. Por favor, quédate en casa, no falta entretenimiento, verás que rápido pasa, solo importa salvar vidas, el resto viene después. Y cuando esto lo pasemos, verás qué bonito que va a ser, todos valorando la vida, que es lo más grande que pueda tener. Cuando lo del Mercadona estaban esas colas de las rayitas en el suelo, de 1,5 metros, tú por ir vestido de sanitario ya entrabas sin hacer cola. Entonces, que a mí en principio me daba hasta vergüenza, porque dices, joder, había una cola enorme, pero sí que es verdad que luego dije, pues mira, si lo puedo utilizar para llevarle el pan y llevarle esto a esta pobre señora que yo sé que tiene 84 años, está sola en su casa y no sabe ni hacer una videollamada a sus hijos, pues oye, me voy a aprovechar y lo voy a usar. Hay asociaciones que han donado alimentos para que estos alimentos se pudiesen repartir como ayudas en especie. Luego un restaurante en Manises que se ofreció a dar comida caliente a la gente que en esos momentos no tenía que comer, a gente vulnerable o gente que necesitaba y que no podía tener las ayudas económicas porque no tenían cuenta corriente. La verdad es que muchas empresas solidarias, sobre todo de agua, de café, que era lo que más necesitábamos en ese momento. Recibíamos dibujos de niños que gente anónima dejaba en la admisión del hospital y nos traía el jefe de la UCI dibujos tal en plena pandemia que decías, ¿quién ha sido capaz de salir en pleno confinamiento a un hospital a llevar estas cosas? Correos de ánimo, los amigos, la familia, Lidia, cuídate. Mi abuela me llamaba todos los días, yo es que no te quiero molestar. Semanas más tarde, cuando ya creíamos que íbamos a salir, de eso nada. Salió Pedro Sánchez en la televisión anunciando que el estado de alarma se alargaba 2 semanas más. La propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido. Que te venía ahí toda la nube negra a la cabeza de madre mía, esto no tiene fin. Centros de día, centros de salud,
residencias, todo estaba cerrado. Entonces, pues ha habido muchas cosas que hemos tenido que afrontar siendo los únicos que podíamos informar incluso. Sin saber qué hacer, los teléfonos desbordados, nosotros desbordados. Intentamos acogernos a ERTEs, solicitar ayudas para autónomos, nos denegaron todo y nos derivaron a las ayudas ICO. El ICO es un préstamo a muy bajito interés y a devolver en largo plazo. Consellería que no daba datos de la gente que fallecía en cada pueblo, saca la noticia y te ves que en la mayoría de los pueblos alrededor de Manises de un mismo tamaño habían tenido 4 o 5 fallecidos y aquí había 21, ¿no? Claro, cuando ves eso, mamma mía, tiembla, pero no te cuadraba porque tú tenías controlados a 4 o 5 personas, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que Manises tiene muchas residencias y te das cuenta que los pueblos que tienen más residencias es donde más fallecidos hay. ¿Por qué? Porque dentro de las residencias ha fallecido gente y aquí en Manises había una residencia que de hecho tuvo un número de fallecidos elevado. Yo no cuestiono el trabajo ni pongo en duda el trabajo de otras residencias, porque yo creo que todos intentamos hacer lo mismo en el momento en el que empezó todo. Que hubo un factor también, que era la suerte, en el momento en el que cierras con uno dentro, con un caso dentro. Entonces, en el momento en que está dentro es duro, es muy difícil. Cuando te llaman a una vivienda y hay una persona fallecida, como estoy llegando con el uniforme que estáis viendo y una mascarilla, pero cuando vienen los servicios sanitarios están llegando pues como venían, es decir, perfectamente aislados. Entonces esa situación te pone te hace pensar, ¿no? ¿Va a poder el país con esto? O sea, a nivel económico, ¿hay dinero suficiente para mantener a tanto enfermo y para mantenerlo con calidad? Situaciones muy al límite, todos muy nerviosos, nos hablábamos mal, nos chillábamos, los nervios, luego pedías perdón. Del protocolo de la lejía yo digo, no, esto no es real, no es real. Mi supervisora me ayudó ese día, era la primera vez que lo hacíamos y las dos con cascos, entre lágrimas, una pistola, un saco, otro saco, lejía, los familiares nos han podido despedir de él. Y otras cosas que creo que a lo mejor no... Es que es muy desagradable, prefiero no contarlo, pero darle el adiós con todas sus pertenencias, con todo lo que tenga, móviles, cadena, anillos, pulsera, todo eso no se le puede dar al familiar. Entonces todo eso se va con él, y se va con él. Llegaban esos momentos en los que empiezas a extrañar y a valorar muchas de esas cosas normales de la vida diaria, como un partido con los amigos, ir de visita a ver a los abuelos, salir a dar un paseo o a tomar un helado. Y además con las clases online y con exámenes finales. No, si al final no voy a poder celebrar ni mi cumpleaños tampoco. Me avisó mi hermana que le habían llamado de la residencia donde estaba mi madre, que había un caso positivo. Pienso que mi madre hay que sacarla de ahí rápidamente. Vino muy cansada, pero ya ese día cuando la volvimos a la residencia nos dijeron que ya no se iba a abrir de momento la puerta de la residencia por todo esto que estaba ocurriendo y para un poco protegerlos a ellos y que mientras no nos dijeran nada hablaríamos por teléfono y no podríamos ir a visitarlos. El 13 de marzo nos llega el documento diciéndonos que se cierran las residencias, que no entran visitas a las residencias. Entonces, en ese momento inmediatamente comunicamos a las familias a través de correo electrónico, se les comunicó a todas las familias pues la orden que nos había llegado y empezaron a llamar, claro. No le vi que presentaba ningún síntoma de todos los que nos estaban diciendo en la televisión, de dificultad respiratoria, ni fiebre, nada, lo único, eso, muy cansada, pero es una persona anciana. Si tenías ese síntoma banal, era crucemos los dedos a ver si lo pasas de forma leve y no hace falta que lo llevemos al hospital, porque ese problema que hubo al principio era el colapso del hospital. Y en el caso de que esa sintomatología se agravase, o bien íbamos a casa o directamente le decíamos ambulancia COVID y al hospital. Se desplomó totalmente, empezó a ponerse cianótica, los labios, las
uñas, los dedos, las yemas de los dedos, la mirada perdida. Yo empecé a pedir socorro porque veía que mi madre no respondía. Mi marido llamó rápidamente al 112, nos dijeron que empezáramos con un masaje cardíaco. Se cogió a los 4 o 5 golpes del masaje cardíaco, veíamos que empezaba a respirar un poquito. El 112 vinieron muy rápidos, no consideraban que había que trasladarla. Yo entiendo que como era una persona de 88 años, con un Alzheimer... Quizás en ningún momento se ha decidido quién vive y quién muere, como que salió, es que se decide quién vive y quién muere, quizás no, pero sí, como en todos los casos, se haya priorizado. Pero ya vieron que ella no reaccionaba bien y entonces sí que ya decidieron que había que trasladarla. Ella se fue en un estado muy grave, porque yo lo vi, y nada, entró por puertas de urgencias al hospital. Ellos nos comunicarían por teléfono en el momento que supieran alguna cosa, pero mientras tanto que no podíamos estar allí. El pensar, jolín, que vas con tu madre a la puerta de urgencias y no la vuelves a ver. Ante todo decían, por favor, al hospital no, porque me voy a quedar en una habitación y me voy a morir solo y no quiero. Y decías, jolín, es que si no vas, seguro que te vas a morir. Y preferían estar con su familia y una muerte 100% segura que ir al hospital y jugársela. Y claro, a esa gente, en verdad, tampoco le das la opción de elegir. Porque tú lo ves mal, está saturando mal, se está fatigando y dices, no, Bonico, se tiene que ir al hospital. Se tiene que ir al hospital y punto. Y luego ves que no ha salido. Yo entiendo que mi madre no va a tener unos cuidados intensivos porque hay personas más jóvenes que lo necesitan, pero por favor no la dejen y luchen todo lo posible. Que a lo mejor tenía 70 años, 80 años, y la gente dice, es que era muy mayor, pero es que a lo mejor podía haber durado 10 años más o 5 años más. Me contestaron un día que las pruebas solo eran para el personal sanitario y de las Fuerzas Armadas. Mi madre tiene un deterioro cognitivo que no le permite coger un teléfono móvil. Yo llamaba al hospital y lo decía que por favor, que si alguien me podía comunicar con ella. Se les ha proporcionado teléfonos móviles para comunicarse con los familiares. Quieras que no, pues eso era un aliciente, pero la mayoría de la gente lo que hacía era, en el momento que se ponía a hablar con el familiar, se ponía a llorar. Bastante es que él esté llorando para que te pongas tú a llorar. Y es doloroso. Vi que tenían mucha prisa de quitarse a estos pacientes de encima y no salían recuperados. Este virus, veías una placa de un paciente un día y lo veías al día siguiente y decías, wow, es que ni otra enfermedad, ni otro virus, ni otra bacteria puede hacer lo que está haciendo este virus. Salen en muy malas condiciones. Esta enfermedad es muy cruel porque salen con unas secuelas que la gente no se lo imagina. Ha cogido pánico porque yo pienso que ella pasó muchísimas horas, la mayor parte del tiempo sola, y no ver a nadie, eso tiene que ser terrible. Verte rodeada solamente de cables, de aparatos, y la gente que entra vestida como disfrazada, como si vinieran de la NASA. Nos poníamos en las mascarillas, nos poníamos, hola, soy Julio, soy tu celador, o soy María, tu enfermera. Nos pintábamos sonrisitas en las mascarillas para que se sintieran más cómodos. Pero aún así, ver a una persona como si fuera un astronauta... Esto es muchísimo más duro de lo que la gente se imagina. Después de 2 meses y medio sin salir de casa, parecía que empezaba a salir un poco el sol. Me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. Podíamos salir un ratito a la calle, que hacía siglos que ni la pisaba, y otra vez la sensación de ser nuevo en un sitio. Aquellos famosos horarios que habían, ¿cuándo pueden salir las personas mayores de 60 años? ¿Cuándo no pueden salir? ¿Qué horario estaba reservado para uno? ¿Horarios reservados para otro? Y al final decías, ¿y yo cuándo puedo salir a la calle? Porque era muy complicado. Y ahí fue cuando tuvimos problemas, y ya no problemas porque la gente no quisiera acatar la norma, sino porque no entendían la norma. Pero sí que, quizás por desconocimiento, la gente al principio estaba un poco desmadrada. Las calles estaban llenas, sobre todo la Ronda Chaume I,
el puente del hospital. Y yo salía y decía, toda esta gente, ¿sabes?, que está corriendo, que no he visto nunca correr, que vivo por la zona donde trabajo, los ancianos vestidos como si fueran de boda, mucha gente. Yo salía con el coche y decía, madre mía, pero que esto no ha acabado, es que ni siquiera ha empezado a acabar. Salgo de un hospital con los mismos pacientes, con la misma gravedad, esto sigue en estado de alarma. A partir de la primera fase, que arrancaría el 11 de mayo, podremos juntarnos en grupos de hasta 10 personas, en espacios públicos, terrazas e incluso en las casas. En cambio, a los familiares que viven fuera del territorio de la provincia no los visitaremos hasta el final de la desescalada, el 22 de junio. El primer café o cerveza en un bar el 11 de mayo con la apertura de terrazas, y lo harán finalmente al 50% de su capacidad y no al 30%. Eso sí, entre mesa y mesa, al menos 2 metros de distancia. Llegarán las primeras parrandas, abrirán bares nocturnos y discotecas, hasta llenar un tercio del local. Desde el 11 de mayo, instalaciones deportivas solo para entrenamientos individuales y con cita previa. Habrá oportunidad, sí, de acudir a recintos al aire libre, como pistas de atletismo. Los arenales están ya abiertos, pero para pasear o hacer deporte, para tumbarnos en la toalla al sol, habrá que esperar también hasta comienzos de junio. A partir del 25 de mayo, quien tenga una segunda residencia podrá ir, siempre y cuando esa vivienda esté dentro de la provincia. Para viajar fuera del estado, seguimos a la espera de lo que decidan el resto de países. Y todo esto, fechas, aforos y condiciones, dependerán de la evolución de la pandemia y el criterio de los gobiernos. Que abran pues todo el sistema hostelero, sector servicios, bueno, pues esto a nosotros también nos puede dar un poquito más de vida. Al final, que un turista venga aquí representa que compre un souvenir, y el souvenir cerámico de cada nación, pues oye, siempre está bien mirado. La gente que suele comprar un plato, bueno, pues ahí es donde empieza un poco a que haya un poquito más de actividad. Y así, poco a poco, llegó el verano. Y ahora es todo igual que antes, pero que todo el mundo lleva mascarilla. Las terrazas y las playas vuelven a estar llenas. La gente ha vuelto a sus trabajos. Hacemos deporte. Hemos visitado a la familia y a los primos. Vamos, que me lo he pasado pipa en el pueblo con los amigos. Pero cuando las cosas van bien, la gente no se acuerda de lo de detrás. Y lo estamos viendo ahora. Sí que se están tomando precauciones, pero a lo mejor no todas las que deberían de tomarse. Yo la mascarilla, esto es un virus que se ha inventado tal X. Yo digo, a día de hoy digo, ¿que te molesta la mascarilla? A mí me sigue molestando el mono con el que a día de hoy me sigo vistiendo, todos los días. Estamos haciéndolo por el bien de ellos, porque principalmente este tipo de mascarilla es para protegerlos a ellos. Nos pasó lo que nos pasó del colapso en los hospitales, y si seguimos así vuelve a venir. Es la responsabilidad de no contagiar a otros. Y desgraciadamente los que lo hemos vivido, cuando escuchamos comentarios en la calle de que no será para tanto, de que siempre con el bozal puesto, que si esto es un agobio, que si esto es... Yo digo que no lo pase nadie de cerca, por favor, que es mucho peor de lo que parece. Los asistentes niegan la existencia del coronavirus y aseguran que las medidas solamente sirven para recortar las libertades, dicen, de los ciudadanos. Con la excusa de una supuesta pandemia que ya no existe. Responsabilidad, vamos a poner los pies en la tierra y realmente concienciarnos de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Sobre todo le diría a la gente que no pierda la empatía. Yo pienso que todos hemos sido conscientes de que esa normalidad que se dice que ha llegado ya no ha sido así. Los negocios cuando abren no son iguales, a todos los niveles la comunicación entre la gente sigue siendo muy difícil, seguimos con la obligación de las mascarillas y vamos a estar más tiempo así. Esto no se va a recuperar nunca. Lo que ha pasado no se va a volver a recuperar, porque ya ha pasado. Pero bueno, esperemos que tanto administraciones como la gente, porque al final esto es una responsabilidad, creo yo, de todos, y no volver a caer en lo que nos ha ocurrido. Hemos estado entre la balanza de la economía o la salud, y eso creo que, por desgracia, es un problema. Pese a que ha habido ayudas importantes a todos los niveles,
va a hacer falta mucho dinero, y si Europa da el dinero, que es lo que todos esperamos, la recuperación será mucho mayor, pero está claro que va a haber un añito o dos muy duros. Y entre todos tenemos una responsabilidad muy grande de dar una salida para que ninguna persona se quede, por decirlo de alguna forma, abandonada. Y yo no me atrevo a dar ningún consejo porque aún queda mucho, viene una segunda parte y no sé, como nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pero con mucho respeto, mucho respeto. Y por fin, después de 6 meses, volvemos al colegio, con mascarillas, separada de los compañeros y amigos, con un montón de nuevas normas, en una nueva normalidad. Aunque en realidad, lo raro ahora es ver lo que antes era normal. Cada día me cuesta más acordarme de cómo era la vida antes de todo esto. Está claro que esto ha cambiado el mundo, que se ha convertido en una incertidumbre constante de ¿qué pasará mañana? ¿Qué puedo hacer y qué no? ¿Qué debo yo hacer? ¿A quién debemos creer? Pero quizás lo más importante sea no dejar de hacerse preguntas.